¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Vamos a hablar hoy de 3 creencias sobre la alimentación saludable que muchas veces nos pueden estar agotando y nos pueden estar limitando. Creemos que estamos haciendo lo correcto y luego, oye, resulta que no era tan favorable como nos creíamos. Voy a esperar un poquito a que la gente se vaya dando cuenta de que hemos empezado. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de tres claves o 3 hábitos de la alimentación saludable, que además es lo que nos suelen decir, ¿no? La mayor parte de expertos. Y hoy vamos a ver cómo puede que no nos ayuden tanto como creemos. El primero que quería comentar con vosotros es esto que se dice siempre de hay que comer muchas veces al día, o hay que comer bastantes veces al día y en pequeñas cantidades. Seguramente lo habréis escuchado esto más de una vez y más de 2 veces. Y bueno, si me estáis siguiendo últimamente en redes sociales ya sabéis que huyo un poco de la parte de polarización absoluta que hay ahora mismo, extremos y luchas entre unas visiones y otras. Pero es verdad que a nivel evolutivo y a nivel puramente de nutrición antropológica, tiene más sentido el pensar que antiguamente, cuando nosotros teníamos que comer, teníamos hambre y teníamos que comer, pues obviamente podría haber recursos o podría no haber recursos, con lo cual era más común, digamos, el tener periodos de ayuno y también era más común el comer menos veces al día. ¿Por qué? Porque no había tantos recursos disponibles como ahora. Una de las cosas que siempre comentamos es que instintos de supervivencia que nos han servido a nivel evolutivo para perpetuar la especie, ahora puede que nos estén de alguna manera impactando de forma negativa. ¿Por qué? Porque sí, antes tenía sentido. Tendríamos que asegurar la supervivencia de la especie. Cuando había comida nos poníamos hasta arriba a comer. Cuando había, por ejemplo, cosas dulces, nos poníamos también hasta arriba por si acaso prepararnos para posibles hambrunas o escasez de recursos. Pero hoy en día, con la cantidad de comida que hay disponible, la cantidad de recursos que tenemos, si hablamos en términos de, por ejemplo, calorías por metro cuadrado, comparado con la antigüedad, hay una diferencia bestial. Entonces, esto es algo también a tener en cuenta. Pues sí, antes comeríamos a lo mejor un día o a lo mejor en una semana unas cuantas veces, pero no todos los días 5 veces, 3, 4, 5 veces, como se escuchan muchas veces las recomendaciones, ¿no? Voy a añadir a Mónica, que se acaba de... Siguiente cuestión. ¿Realmente estamos diseñados para comer tantas veces al día o no? Os dejo que penséis un poquito. Y esta es la primera creencia, ¿no? Que quería que pensáramos en conjunto y también si queréis ponerme por ahí vuestro comentario, qué pensáis sobre esto. Porque siempre se ha dicho lo de hoy, comer entre 3, 4, 5 veces al día. Hay gente que come más veces, hay gente que pica mucho entre horas también. Hola Mónica, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Estamos hablando de la primera creencia, Sí, que es hay que comer cada 3 horas tantas veces al día para activar el metabolismo. Hay mucha gente que lo dice, ¿no? Es que si no comes cada 3 horas tu metabolismo se ralentiza.
o es que si te saltas una comida, entonces ya tu cuerpo entra directamente en modo ahorro, entras ahí en un estado de letargo y ya no hay manera, ¿no? de activar ese metabolismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si hay alguno que dice que está cenando, a cenar. Hay que comer cuando se tiene hambre, ¿no? Justo. Es una de las cosas que decimos nosotros siempre, que es muchas veces parece que tenemos que mirar el reloj o tenemos que mirar la hora, ¿no? Para decir, oye, ¿es la hora de comer o no? Os ha pasado seguramente en el trabajo, con la familia, de esto que de repente se miran unos a otros y dicen, oye, vamos a comer. Y en vez de hacer esa introspección, ¿no? De hacia adentro, es decir, vale, ¿tengo hambre realmente o no? ¿Qué tipo de hambre tengo? ¿Es hambre real? ¿Es hambre emocional? No, directamente, pum, mira el reloj, las 2:30. Sí, sí, hombre, sí, sí, es hora de comer. Ostras, pero si no tengo hambre realmente, esa es la clave, ¿no? Luego hay gente que dice, no, claro, porque así luego evitas picar mal más tarde y demás, así estás todo el rato distraído con respecto a la comida. Entonces, al final, y ahora Mónica también, coméntanos si quieres tu punto de vista, pero dice 90% gula. Sí. La realidad es que estamos obligando a nuestro sistema digestivo a estar trabajando todo el día sin pausa. Entonces, ¿eso qué ocurre? Que obviamente la energía que podría estar en otras partes, digamos, en otros sistemas del cuerpo humano, se está concentrando prácticamente todo el día trabajando en el sistema digestivo. Entonces, y tampoco le estamos dejando pausa real al sistema digestivo para regenerarse, para descansar y demás. Entonces, se oye por ahí algo. Sí, hoy es difícil, hoy es difícil. Bueno, si no puedes, no te preocupes. Tú salte y yo continúo, no te preocupes. No, creo Entonces, que me van a dejar, creo que me van a dejar, ¿verdad que sí que vas a...? como estaban comentando aquí en los comentarios, estamos confundiendo de alguna manera ese hambre real con una rutina aprendida. Es decir, nosotros hemos acostumbrado al cuerpo o nos hemos acostumbrado a nosotros mismos que tenemos que comer 3, 4, 5 veces al día. Y ya parece que es lo que tenemos que hacer sí o sí, ¿no? Porque toca, no porque realmente lo necesitemos, como nos estaban diciendo, ¿no? Es simplemente esa hiperinsulina crónica, esa fatiga que tenemos, ese hambre emocional también, que podemos estar buscando el suplir algún tipo de emoción a través de la comida, simplemente distraernos, Y, el buscar variedad. y también lo que decías, ¿no? De las horas de comer. Tú imagínate que siempre comes a las 2 y resulta que el fin de semana te has levantado tarde y entre pitos y flautas desayunas, pues no a las 7 de la mañana como normalmente, ni a las 8 sino a las 11 y pico de la mañana. Y a las 2 toca comer. Es que no has terminado de hacer la digestión del desayuno y estás ya metiendo al cuerpo otra comida, porque es que a las 2 hay que comer. Pues a lo mejor puedes comer más tarde. Claro, Tampoco pasa nada. O sea, es bueno, esa eso es una es. de... El, Y el, como el comer por horarios no es bueno, comer por obligación tampoco es bueno, y porque en el fondo al final estás también mandando unas señales incorrectas al cerebro y luego pues eso, la leptina y la grelina pues andan como locas, que las hormonas de la saciedad y del apetito pues no están bien reguladas, porque si comes cuando no tienes apetito y claro. demás, pues al Luego, final... también quería yo señalar que estamos hablando como siempre, de consejos generales. No estamos atendiendo a casos particulares, por ejemplo, en el caso de tener alguna determinada patología o un objetivo, por ejemplo. Se me estaba viniendo a la cabeza el objetivo de una persona que sea culturista, por ejemplo, y que necesite ingerir una cantidad prácticamente sobrehumana de calorías diarias. Entonces ahí sí tendría sentido espaciarlo, tener 5 o 6 comidas al día. Luego podemos hablar en detalle de qué supondría esto a nivel inflamatorio, a nivel de insulina, a nivel de glucosa, pero es verdad que sería muy difícil de una sentada o de dos, máximo tres sentadas, comer esa cantidad ingente de alimento que necesitaría esta persona en ese caso concreto. Pero También es que puede si ser, te, por ejemplo, podríamos hablar de casos con patologías, por ejemplo, con acidez de estómago, gastritis crónica, entonces ahí ya sí que es verdad que serían casos muy especiales y ahí puede tener sentido el comer de una forma más ligera, más veces al día, pero estamos hablando en general para la mayor parte de la población. Es que el ejemplo que tú estás poniendo es de una persona no es un deportista normal, es un deportista de alto nivel haciendo un entrenamiento muy concreto
Y entonces, claro, tienen una alimentación completamente diferente. Es que es un ejemplo que no vale para la generalidad de las personas. Entonces, Exacto, claro, pero me gusta hablarlo también porque como sé que luego hay gente que dice, bueno, pero en mi caso, o tal, ya os he comentado al principio que no se había unido Mónica todavía, que estoy huyendo completamente de los temas polarizados y de las posturas radicales. Me gusta aclararlo por si hubiera alguna duda. Entonces, ¿qué ocurre a nivel biológico? Que cada vez que comemos se activa esa respuesta insulínica que hemos comentado ya muchas veces en este entorno. Y entonces, si estamos comiendo 5 o 6 veces al día, estamos generando picos constantes de insulina que no dejan al cuerpo entrar en ese modo reparación o entrar en modo más quema de grasas, oxidación de grasas, lipólisis. Entonces, nuestro cuerpo no tiene esa capacidad o no le dejamos acceder a esas reservas. Entonces, nos estamos volviendo de alguna manera dependientes de ese picoteo constante, de esa necesidad de eso que decimos, ¿no? Necesito algo dulce, me pide el cuerpo algo dulce para seguir y para tener energía. Entonces estamos todo el rato con esos altibajos, tanto de esos picos de glucosa como esos picos de insulina. Igual, quería también comentar, porque el otro día salió un comentario al respecto, que no significa que no tomemos hidratos de carbono, o no significa que tengamos todos que hacer una dieta baja en hidratos de carbono, dependerá también de cada persona. Hay personas que le sientan mejor dietas más bajas en hidratos de carbono, otros los toleran mejor también a nivel digestivo. Cuando estamos en modo competición puede tener sentido también, obviamente, a la hora de utilizar esa energía de una forma más eficiente a nivel muscular. Entonces, son cosas que me gusta ir aclarando porque sí es verdad que me llegan preguntas en los mensajes directos y así también os sirve para seguir aprendiendo un poquito más. Entonces, lo que quiero que os llevéis de este punto primero, de cuántas veces tengo que comer al día, cuántas veces es recomendable, porque he escuchado de todo por ahí, es decir, vale, comer cada 3 horas no te va a dar más energía, no te va a mantener con más energía, sino que puede ser justo al contrario, te va a hacer que te inflames más y que no vayas a dejar descansar al sistema digestivo. Además de que si no estás fundamental. tomando la cantidad de proteínas y de grasas que requiere tu cuerpo a nivel energético, no vas a tener tampoco esa sensación de saciedad y es más probable que tengas picoteos, lo que llaman el picoteo entre horas o esas comidas entre horas. Entonces, digamos que de alguna manera para recapitular este primer bloque, esta primera creencia, si comemos tantas veces al día, lo que estamos haciendo es que nos mantenemos atrapados en una montaña rusa a nivel tanto emocional como bioquímico como fisiológico, con esas subidas y bajadas de picos de glucosa y de picos de insulina. Insulina. Entonces, recomendación, como hemos hablado antes, ¿no? Vamos a observar si realmente tenemos hambre. Nos ha puesto antes alguien que nos está viendo también. Si no, oye, pues no como. Me da igual la hora, me da igual las convenciones sociales y demás. Entonces, no quiere decir que forcemos el ayuno si no nos nace, pero tampoco comas por miedo oye, estropear mi metabolismo o perder músculo. No pasa nada en ese sentido. Es lo que decía Mónica, que has comentado tú antes. Si un día te levantas más tarde y desayunas más tarde, no tienes por qué comer a la hora de siempre, 1:30, 2. No, puedes alargar la hora de la comida, igual que, ahora lo vamos a hablar en la creencia número 2, podríamos saltarnos el desayuno en algún momento determinado, si no tenemos hambre realmente, ¿no? Entonces, sobre todo, Pero recuperar esa conexión con el cuerpo, ¿no? Dime. mira, te voy a recordar una anécdota. Fíjate, es que ahora tenemos como muy normalizado lo de que hay que estar comiendo todo el tiempo y antes era 3 comidas al día, ahora lo hemos subido a 5. Y en el fondo hay que plantearse un poco ahí quién gana con que estemos comiendo tantas veces al día. Pero recuerdo que estábamos una vez con unos familiares viendo unas ruinas de un castillo y había un convento y estábamos viendo las ruinas del convento y ponía lo de, estas eran las zonas de las cocinas, no sé qué tal, y hacían una comida al día. Y me acuerdo que esto lo leímos pues hace un tiempo antes de estar formándonos en todo esto, de estar haciendo este tipo de forma de vivir, ¿no? De forma de alimentarnos, y nos parecía súper sorprendente ostras, comían una vez al día. Madre mía, es que no tenían dinero o cómo era y tal, y realmente era una cosa como muy normalizada en la Edad Media y ahora se ve
o muy raro o muy New Age, ¿no? O sea, muy de base modernito ancestral. Cuando es una cosa que se lleva haciendo toda la vida, lo que pasa que después se empezó a normalizar el tener más comidas al día y luego hasta tener de más comidas al día de más. Claro. Un buen punto, sí. Además, poco a poco iremos tratando más estos temas ya después del podcast que grabamos el otro día, que pronto os lo pondremos por aquí a todos. De momento lo estamos compartiendo solo para la gente que está en la comunidad, pero bueno, poco a poco iremos hablando más sobre estos temas que son controvertidos, pero sí que creo que son importantes que poco a poco se vayan sabiendo más. Y efectivamente, ¿tú cuántas veces sueles comer al día, por ejemplo? Lo normal, desde hace un tiempo y veo que me va muchísimo mejor, dos. Lo normal, Dos. dos. A veces hago tres no muy grandes y a veces hago una, pero la media es dos. Sí, Normalmente, yo en mi caso, pero porque a mí me sienta mejor así, normalmente no hago la cena. Porque además aprendí una cosa que he comprobado que a mí me funciona bien, que es lo de cuando se va la luz se cierra la cocina y no me sí, gusta cenar cuando ya no hay luz. Entonces sí, pero no es lo que me salto. tema es respetar los ciclos circadianos, ¿no? Que es importante también no solo lo que comes, sino cuándo lo comes, cómo lo comes a nivel de estrés, si estás relajado Ujú. realmente, disfrutando la comida. Eso también es importante. Hablamos nosotros también bastante con la gente de la comunidad de crononutrición. Nos gusta también hablar de eso, aparte de la psiconutrición. Genial. Sí, yo normalmente dos, tres veces. Depende de también mis objetivos. Cuando estoy entrenando más, quiero ganar más músculo, pues a lo mejor como tres veces, un poquito más de hidratos de carbono. O sea, depende también de los objetivos de cada uno. Si quieres, vamos a pasar a la creencia número dos, que tampoco Sí, quiero extenderme demasiado. La creencia número dos, que se suele escuchar mucho, es el desayuno es la comida más importante del día. Mucha gente podéis haber escuchado, si no desayunas, estás en déficit de energía, necesitas energía desde primera hora. Saltarte el desayuno te va a hacer rendir peor. yo era de O, esas, ¿eh? Yo era de esas. sí, y yo también, o escuchar frases que seguro que te suenan. No diremos, creo que aquí puede haber alguna persona que haya dicho esto. Sí, de hecho, mira, veo por ahí a alguien conocido que probablemente haya dicho esto. Yo no soy nadie sin mi café. Esa es una de las frases más repetidas, ¿no? Yo no soy nadie sin mi café, yo no soy nadie sin mi tostada para desayunar. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que mucha gente cuando se despierta no tiene hambre realmente. O sea, esa es la costumbre de tengo un horario, antes de ir al trabajo, hago una serie de rutinas por la mañana y entonces pues estoy comiendo porque toca o por ansiedad cultural y presión social, pero no tengo una necesidad física real, ¿no? A veces a nosotros nos pasaba también, ¿no? Y ya llevamos una temporada que nos miramos, tal, oye, ¿a ti te apetece desayunar hoy? Sí, vale, perfecto. Pues a mí hoy no me apetece. No tengo hambre realmente, entonces ¿para qué voy a desayunar, ¿no? Ya depende de también si has cenado o no, cómo estás a nivel de energía, a nivel de inflamación. Entonces, si realmente no necesito desayunar o no necesito comer nada más levantarme, ¿para qué me voy a forzar al cuerpo, ¿no? A desayunar. Entonces, eso sí Pero, que lo tenemos súper pero integrado. fíjate que en la frase del desayuno es la comida más importante del día. Ahí le puedo dar un matiz. Y es que el desayuno sí es muy importante, pero no es importante en sí, es importante el cómo lo haces. O sea, lo que te metes en el cuerpo de comida después de X horas de ayuno, que hayan sido las 8 horas de sueño o más tiempo, si has querido estar más tiempo, sí que es cierto que es importante. Lo que no es importante es el desayuno como lo tenemos normalizado en Occidente, El horario, ¿no? Nada más despertarte. de nada más despertarte tienes que desayunar y además es tu café con tus tostadas y no sé qué. No, ahí es donde yo personalmente no estoy de acuerdo. Si es importante el cómo rompes el ayuno, lo que no importa tanto es a qué hora lo hagas. Lo que sí que importa es que lo hagas con algo que realmente a tu cuerpo le vaya a sentar bien. Lleva muchas horas sin comer nada. Lo primero que tienes que hacer es hidratarlo y después tienes que meterle energía de calidad. No le puedes meter un donut con azúcar, por ejemplo, y con grasas de las malas, porque en el fondo ahí lo que le estás metiendo es algo que no le va a nutrir y encima le va a provocar un esfuerzo enorme y le va a provocar una inflamación. Entonces, lo que sí que es Claro. importante es que cuando decidas comer algo, lo que comas sea nutritivo y sea suficiente nutritivo a nivel orgánico, a nivel celular.
pero no es tengo que desayunarme mi café a las 7 de la mañana. No, no, y menos a lo mejor un café, nada más levantarte. Hay gente que no le afecta, pero hay gente que recordar que cuando nos levantamos y que es cuando se inicia la mañana, hay una subida de cortisol. Y si además le metemos un café, vamos a tener un pico más alto de cortisol. Entonces, Exacto. hay gente que no le viene extremadamente bien y suele ser además esa gente que es la de, es que sin mi café no soy nadie. Hemos comprobado que después esa gente cuando pausa y se toma un tiempo y luego se toma el café y se toma un café en condiciones, lo disfruta más, pero no hace falta hacer el desayuno a primera hora y es lo más importante del día y entonces como rápido y deprisa y mal. No, es que comer rápido, deprisa y mal, eso no es un buen desayuno. Mm. Entonces, no, es otro Es, submito. es algo además que cuesta mucho entender y es una de las creencias principales que también solemos romper en el reto de 90 días con los alumnos, pero es brutal ver los cambios que hay a nivel de creencias y a nivel psicológico. Yo recuerdo el caso de Paco que siempre nos decía, no, no, es imposible, yo no puedo hacer ejercicio sin comer algo o no puedo salir de casa sin desayunar y ahora vemos que, bueno, se hacen unas caminatas tremendas, unas travesías de bastantes kilómetros y bastante exigentes y lo hace si quiere y si lo decide en ayunas. Si quiere aportar algo más, dependiendo de la marca, el objetivo personal que tenga, pues lo hace. Entonces es también creer y confiar más en nuestro cuerpo, ¿no? Como esta máquina de diseño evolutivo tan potente y tan perfectamente diseñada, ¿no? Entonces es confiar más en nosotros, en nuestro cuerpo, en ese diseño tan perfecto. Y lo que decía Mónica, claro, si yo voy a desayunar mal y rápido, en el sentido mal, generalizando mucho, pero bueno, lo que normalmente está aceptado socialmente como un desayuno estándar, que podría ser café, bollitos, magdalena, galletas, pan blanco, zumo, cereales, aunque sea light, le podéis poner el apellido de light a todo esto, pero en realidad no son alimentos que nos estén nutriendo y nos están generando ese pico de glucosa tan bestia y luego la hipoglucemia reactiva posterior, con lo cual, ¿qué pasa? Que luego a las 11 o a las 10:30 tenemos un hambre ya tremendo. Llegamos a la oficina o donde trabajemos y ya es como, ostras, otra vez, venga, el almuerzo. Nos da otra vez un hambre bastante fuerte. Entonces, lo que ha dicho Mónica, ¿qué pasa? Por la mañana el cuerpo está activo ya por el cortisol natural. Ya sabemos que por la noche actúa la melatonina, por la mañana actúa el cortisol. Si yo encima le doy más café a primera hora y en ayunas, eso me puede elevar el cortisol bastante. Si tengo yo problemas de regulación hormonal o problemas de tiroides, por ejemplo, pues más todavía me puede afectar. Que no digo, igual, no quiero generalizar que el café sea malo para todo el mundo, que no lo podamos utilizar como herramienta. Nosotros, además, en determinadas ocasiones podemos incluso recomendar el café tipo Bulletproof con un poquito de mantequilla de pasto, de ghee o de aceite de coco. Como herramienta está perfecto, pero ¿qué pasa? Que si tenemos dependencia, si no podemos realmente vivir de una forma plena sin café, ahí es cuando mi recomendación, al menos por mi experiencia, es vamos a pensar qué está ocurriendo, ¿no? Lo mismo, si yo no puedo funcionar o tengo esa creencia que me está limitando de no puedo funcionar sin mi zumo, sin mi tostada con mantequilla, bueno, mantequilla está bastante bien, margarina a veces, nada recomendable desde nuestro punto de vista, y mermelada o mis galletas con chocolate, por ejemplo. Entonces ahí también sería para pensar, ¿realmente pensáis que estos son los alimentos que más nos van a ayudar a funcionar desde primera hora de la mañana? Entonces, todo esto crea una desregulación, tal cantidad de hidratos de absorción tan rápida puede también influir en niebla mental, antojos, fatiga a media mañana, como hemos comentado. Entonces, simplemente a modo de prueba, probad, oye, me levanto, respiro, hago mis rutinas, lo que hagáis cada uno y luego ya me pregunto, ¿realmente tengo hambre o estoy comiendo por impulso, por costumbre, porque luego a lo mejor no voy a poder comer hasta tal hora y demás? Entonces, con la anticipación y la preparación, seguro que hay otra posibilidad y no tenemos que comer de Eso forma es. precipitada y Eso, estresada. eso es lo que te iba a decir yo, que hay gente que te puede decir a eso, ya, pero es que si no desayuno, luego hasta las 3 no llego a casa. Entonces, bueno, pues tienes varias opciones. Hay gente que lo que hace es que va y desayuna más tarde, media mañana, con los compañeros de trabajo, por ejemplo, ya sea en una cafetería o
o ya sea que se llevan su propio desayuno. Antes a mí eso me resultaba súper extraño, pero ahora cada vez me encuentro más gente que se lleva su desayuno. Y se lleva su desayuno de lo que le gusta. Yo eso algunas veces lo he hecho cuando estaba fuera y me levantaba súper temprano. Me levantaba tan temprano que realmente es que no tenía hambre. Y al principio dije, no, tengo que desayunar. Y luego dije, pero ¿por qué me voy a forzar? Si es que realmente no tengo hambre y estoy metiéndome la comida cuando todavía no tengo hambre. Todo porque por si luego, no. Pero si luego tengo hambre, entonces ¿qué hacía? Yo me preparaba por la noche mi comida. A mí me gusta desayunar huevo y me gusta desayunar panceta y demás, y aguacate y tal. Pues yo me dejaba todo preparadito y me lo llevaba en un tupper y a media mañana, cuando ya tenía hambre, entre una reunión y otra, decía, pues ahora tengo tiempo, tengo hambre, pues ahora voy a desayunar. Y desayunaba. Y sin problema, Claro. perfectamente. A modo de reflexión, os podemos dejar para que lo integréis. Tu cuerpo sabe realmente cuándo quiere empezar a comer, pero si lo haces desde el miedo, no desde esa conexión con el cuerpo, entonces ahí es cuando empiezas a perder la señal. Así que, a modo de recomendación para cerrar este segundo bloque, antes de ir con el último bloque, escúchate realmente, oye, tengo hambre real, estoy simplemente siguiendo la rutina, tengo un hambre más emocional o me estoy anticipando, tengo miedo de que luego vaya a tener hambre durante el día. Y también, sobre todo, pruébalo, porque a nosotros nos pasaba. Antes era impensable el salir de casa sin desayunar, por ejemplo. Y ahora no digo que sea recomendable para todo el mundo a nivel hormonal, pero nosotros, por ejemplo, somos capaces ya de, si nos apetece, si no tenemos hambre realmente, salir de casa, ir a entrenar, o incluso, como hemos hecho hoy, por ejemplo, que hemos hecho la gincana esta, que la habréis visto en Stories, que nos ha preparado nuestra hija, y hemos estado entrenando una horita más o menos, además con cierta intensidad, tanto fuerza como un poco resistencia y agilidad, y luego hemos ido a la piscina, hemos estado un ratito ahí jugando también, y ya luego después hemos desayunado. ¿Qué pasa? Que hemos desayunado a la hora de la comida normalmente, bueno, la que suele ser la hora de la comida, pero para nosotros era nuestro desayuno. Entonces, da igual cómo lo llaméis en realidad, ¿no? Desayuno porque terminamos el ayuno, pero en realidad la hora da exactamente igual, cuando nosotros tengamos hambre realmente, cuando nuestro cuerpo nos pida esa energía. Entonces, ¿tenéis Una, hambre? ¿Estáis siguiendo rutina? Dime, Mónica. una cosa, que es que otra cosa importante es que la gente piensa que es que en el desayuno se tienen que comer una serie de cosas y en la comida se tienen que comer otra serie de cosas. Y nosotros nos hemos dado cuenta que no, que come lo que te apetece realmente. O sea, si a mí me apetece desayunar, que a veces lo hemos hecho, un caldo, pues te desayunas un caldo. O sea, que realmente no hay unos alimentos que sean comida, otros que sean desayuno y otros que sean cena. Eso también te da mucha libertad. A mí me ha ayudado muchísimo y es algo que veo yo en los alumnos también que les ayuda mucho, es romper esas creencias de qué debe ser un desayuno, qué debe ser una comida, qué debe ser una cena. Tengo que tener realmente esas tres comidas en ese orden y a los horarios sociales o preestablecidos. Todo eso te da una libertad brutal. ¿Por qué? Porque no dependes de nadie más ni de nada más. Entonces, que tampoco digo que todo el mundo tenga que hacer ahora el OMAD famoso, el One Meal a Day, una comida al día, pero indudablemente te da muchísimo tiempo y dejas de estar pensando en comida Mm. todo el día. Muchas veces estamos pensando en comida todo el día y sobre todo te da más libertad, más flexibilidad de horarios también. Por ejemplo, a mí me ayuda muchísimo cuando tengo exámenes o cuando tengo algún proyecto complicado en el trabajo. El ayuno a mí me sirve mucho para aumentar mi foco mental, mi capacidad cognitiva. Además que, bueno, yo me gusta mucho meditar, es algo que incorporo todas las mañanas en mi rutina y sí que veo que con el ayuno mi meditación también mejora mucho. Entonces mi concentración y mi conexión mejora muchísimo a nivel de la meditación también. Entonces, bueno, simplemente os lo dejamos a modo de opinión personal, de consejo, y vosotros implementad hasta donde queráis. Ya sabéis, como siempre decimos aquí, progreso, no perfección, y de eso se trata, de ir conociéndonos a nosotros mismos poquito a poco, cada vez profundizando más en qué nos sienta bien, qué no nos sienta tan bien, cómo nos sentimos también después de comer ciertas cosas, porque aquí no vamos a polarizar, no vamos a ir a los extremos. Ahora vamos a ver la creencia número 3. Os voy a decir algo que también es muy común pensar, pero luego lo voy a matizar porque no quiero irme a esos extremos. Entonces, a nivel de desayunos, nuestra recomendación sobre todo, priorizar en la medida de lo posible proteínas de calidad, grasas saludables y sobre todo alimentos que nos sacien y que nos nutren realmente. Y no os pongáis Y, límites. O sea, que a y mí me que apetece sean, poner... y que sean reales, que sean Sí, alimentos que tu abuela reconocería.
Claro, o sea, cuando decimos reales también, ojo con eso, porque hay también una parte a nivel psicológico y es que estoy en esa fase, Mónica, perdóname, pero estoy en esa fase de matizar todo. Porque es verdad que mucha gente luego puede tener trastornos alimentarios con el tema de lo de comida real y el ayuno y demás, pero nada más lejos de lo que buscamos, ¿no? Aquí lo que No, no, buscamos no. realmente es daros la información y que luego vosotros probéis y vayáis viendo que os De hecho, si alguien no ha hecho sirve ayuno mejor. nunca, ni ha hecho nunca un ayuno intermitente de varias horas sin comer, no, lo ideal no es empezar solo, lo ideal es tener orientación para precisamente, porque no se trata de pasar hambre, no se trata de no comer por pasar hambre, o sea, eso nunca, nunca, nunca se tiene que pasar hambre. No, y tampoco por Entonces, compensación, tampoco no, luego no, entrar en una espiral de culpa. Entonces, nada, para también que nada. quiero huir de ese extremo porque lo estoy viendo con mucha gente que divulga en redes sociales, que los mensajes son tan directos, tan polarizadores, tan extremistas, que claro, a lo mejor para la mayor parte de la gente no, pero para una minoría que a mí también me importa, por eso estudio tanto a nivel de psicología y de psiconutrición, puede generar trastornos de la conducta alimentaria y no quiero que No, eso no, no, no. pase con nada de lo que nosotros digamos. Entonces, por eso quería matizar eso, de decir, vale, comida real nos referimos a la comida más cercana a su origen, la comida, como ha dicho Mónica, súper fácil, que comerían nuestros abuelos, quizás en líneas generales, también es Que lo verdad que ven y saben lo que es, que lo reconocen, que claro, que entienden el lo que gluten de es. antes era mucho mejor, a partir de los años 70 hubo una modificación a nivel genético, con lo cual no es igual el trigo de ahora que el de antes y demás, pero si encontramos realmente, por ejemplo, trigo del de antes de calidad y un pan de masa madre, pues eso Sí, puede sentarnos bien, una hogaza de pan la claro, van a reconocer y un huevo lo van a en un reconocer determinado y una momento. manzana la van a reconocer Claro, divinamente. que no hace falta ser extremista y decir, no, nunca en la vida yo tomaré gluten, nunca más, tal. No, depende, pues hay gente que no le sienta bien, hay gente que le puede sentar bien y que genéticamente tiene la capacidad de digerirlo mejor. Entonces, todo eso, por eso siempre aconsejamos el ir probando y el ir escuchándoos también a la hora de bien darnos un descanso de ciertos alimentos o de reincorporarlos en nuestra dieta. Entonces, súper importante, sobre todo priorizar alimentos saciantes a la hora de desayunar. No os dejéis llevar por esas convenciones sociales, esos radicalismos, ir probando a ver qué os sienta mejor. Hay gente que le sentará mejor un tipo de comida, otros otra. Y sobre todo, se trata de tener libertad, de poder elegir y de no depender realmente de tengo que estar desayunando súper rápido, con el cortisol por las nubes, estresadísimo, estresadísima, y con muy poquito tiempo, y encima no lo voy a disfrutar y me va a sentar mal. Pues para eso a lo mejor te puedes plantear oye, si no tengo hambre realmente pues no desayuno todavía, desayuno luego después en el trabajo o cuando tenga un ratito. Entonces, simplemente queríamos dejaroslo ahí a modo de reflexión. Y vamos a por la última, que siempre me pasa lo mismo. Te digo, venga, vamos a estar media horita y ya. Y me enrollo y no puede ser. Hablas mucho. La creencia número 3, que siempre, bueno, no siempre, pero la podemos escuchar mucho, tanto en redes sociales como si vamos a consultas más tradicionales. Evita la sal, come bajo en sal, evita la carne roja a toda costa y la grasa. Eso seguro que lo habéis oído, ¿no? La grasa es malísima, la grasa es peligrosa. Entonces, aquí igual, vámonos a ir desde el extremo más polarizador a lo que hemos visto nosotros por experiencia propia y por todo lo que hemos estudiado y la experiencia de nuestros alumnos de todas estas ediciones y luego vamos a dar otros ejemplos. Entonces, ¿qué nos dicen normalmente? Oye, la sal malísima, te sube la tensión. La carne roja provoca cáncer, así, pum, sin paños calientes. La grasa te satura las arterias. Claro, nos estamos yendo a los extremos. Entonces, ¿qué hay ahí? Vale, si tú tienes una patología complicada a nivel renal, pues a lo mejor la sal no te sirve, o sea, no te viene demasiado bien, pero para la población en general la sal es necesaria. De hecho, tú tienes un libro que habla de esto, solo y específicamente sobre la sal, ¿no? Sí, En inglés, no me acuerdo cómo se llama ahora. sí, The Salt Fix. Creo que no The lo Salt tengo aquí. Fix. Sí. Lo tengo pendiente de... no, aquí no lo tengo, lo tengo en el despacho. Entonces, eso es algo que siempre nos ha llamado la atención, ¿no? De cómo quizás culpar o demonizar ciertos tipos de alimentos sirve tanto para un extremo como para el otro, ¿eh? Aquí quiero que quede claro. En este caso concreto, la sal. Nosotros al revés, recomendamos la sal. Hay una serie de pautas de ciertas organizaciones y demás
pero bueno, digamos que el umbral normalmente está muy, muy por debajo de lo que realmente nuestro cuerpo puede utilizar y necesita. Entonces, nos pueden haber dicho, bueno, es que la sal es malísima, me sube la tensión, mejor comer sin sal. Pero ¿qué pasa realmente a nivel fisiológico? El sodio real, claro, no estamos hablando de una sal refinada, que esto es otro melón también interesante que podemos abrir más adelante. Ese lo veremos otro día. La sal refinada lleva yodo, bueno, ya hablaremos de por qué lleva yodo y demás. Pero el sodio real es vital para funciones celulares, nerviosas y hormonales. Entonces, Tenemos si no hay unas bombas de sodio, sodio-potasio que si no hay sodio no funciona la bomba y no hay intercambio a nivel exacto. extracelular y eso Ya, falla. otro día, si quieres, nos das una masterclass sobre este tema, que además es el que más controlas. Pero es verdad, o sea, nosotros de hecho hemos tenido el caso de una persona que, bueno, bebía muchísima agua, bebía muchísima agua. ¿Qué pasa? Que normalmente la gente suele beber agua de mineralización débil, que dicen, "Ah, es la mejor, súper baja en sodio, agua de mineralización débil". Claro, tú bebes mucha agua de mineralización débil, lo que estás haciendo es arrastrar de alguna manera, esto por simplificarlo muchísimo, ¿vale? Para que nos quede claro, pero estamos arrastrando de alguna manera los minerales. ¿Por qué? Porque vamos a orinar más todavía más y vamos a través de la orina vamos a expulsar gran parte de estos minerales. Con lo cual, si no estamos remineralizando de alguna manera nuestro cuerpo a través de ese agua, no es un agua estructurada, no es un agua que absorban realmente nuestras células, pues entonces no nos va a servir realmente para hidratarnos. Entonces nosotros tuvimos el caso de una persona que tuvo hiponatremia, nivel muy bajo de sodio, por no seguir las indicaciones de, oye, tienes que añadir electrolitos al agua, echarle una pizquita de sal y demás. Encima, en determinados momentos de un tipo, digamos, de alimentación muy específico es más importante todavía. Entonces, el sodio es vital para esas funciones. No solo el sodio, también el magnesio, el potasio, pero bueno, aquí nos vamos a centrar sobre todo en la Pero sal. fíjate la ironía no, yo es que no quiero tomar sal en las comidas, pero me voy a tomar unos bollos que están a tope de sal y a tope de azúcar y a tope de grasas malas. Muy buen punto. Y ahí le estás metiendo un montonazo de sal y un montonazo de otra Claro. serie de cosas. Pero luego la carne sin sal, por favor. ¿Y O la pechuguita de pollo sin sal. qué pasa No. cuando la gente, por ejemplo, deja de comer alimentos ultraprocesados, que son los que más sal y más contenido de sodio tienen? Si no están reponiendo ese sodio de ninguna otra manera Ahí es y donde les están viene el bebiendo, problema. exacto, están bebiendo mucha agua, ahí es donde viene el problema de un sodio bajo. Ujú. Entonces, simplemente para que podáis vosotros también investigar sobre el tema, pero si el tema de la sal es algo que nos apasiona, aquí siempre recomendamos pues las sales más naturales, ¿no? Sal marina sin refinar, sal de manantial, por ejemplo, que hay una aquí en Villena que está bastante bien. Y luego, bueno, hay todo tipo de sales celtas y demás. Entonces, también, por ejemplo, el agua de mar, nosotros recomendamos echar un chorrito de agua de mar también para aportar esos niveles de magnesio, de potasio y de otros tipos de minerales. Y bueno, podríamos hablar ya invitaremos aquí a un amigo con el cual hice el evento hace un par de semanas, que es un maestro del agua y nos puede hablar bastante de este tema. Sí, le invitaremos, Pero, va a estar guay. pero bueno, vamos por ir ya terminando lo que dice normalmente la gente, ¿no? La carne roja también criminalizada y demás. Igual, no vamos a polarizar aquí. No os digo que os volváis carnívoros y que estéis comiendo todos los días, a todas horas, carne roja. No se trata de eso. Se trata sobre todo de tener variedad en nuestra dieta, ir rotando a nivel estacional también, que eso se basa en la metodología que enseñamos nosotros. Pero, indudablemente, hay mucha gente que criminaliza y dice, oye, la carne roja provoca cáncer. Error. Lo que provoca cáncer, o al menos lo dice la OMS en los estudios al respecto, estamos hablando de los embutidos procesados, no la carne roja. Entonces, claro, yo sí que no recomendaría comer embutidos procesados con todo tipo de ingredientes, ya cuando vemos que tienen 12, 15, 20 ingredientes y con nombres Letras impronunciables, raras, no sé qué, no sé letras cuántos, raras, no sé qué tal. químicos de todo tipo, pues de mi punto de vista, y bueno, no hace falta que solo sea mi punto de vista, pero en general no es nada recomendable. Pero una carne roja de calidad, nosotros ya sabéis que siempre, tanto a nivel ético y moral, como si lo miras simplemente desde el punto de vista egoísta, nosotros queremos la mejor calidad de la carne dentro de lo posible. También dependerá de las condiciones de cada uno y las posibilidades de cada uno. Pero yo, por ejemplo, prefiero que el animal no haya sufrido, que no se haya transportado, que no se hayan elevado sus niveles de cortisol.
todo eso luego va a acidificar la carne y también a nosotros cuando comamos esa carne. Aparte de que yo considero que a nivel ético y moral Mm. no comulga con mis valores en absoluto. Entonces, comerlo de una forma responsable, intentar ir siempre a esas ganaderías de calidad, con ese sello de bienestar animal, las carnicerías también preguntarlo. Nosotros, por ejemplo, en esta última carnicería que estuvimos, que pusimos unas cuantas stories, lo primero que pedimos fue eso, ¿no? La referencia, nos enseñaron el sello, nos hablaron además de sus distribuidores, de las ganaderías y demás. Entonces, todo eso para mí es súper importante. Podéis pensar ya más allá del tema puramente físico, fisiológico, incluso egoísta, de decir, vale, han comido pasto, han tenido una alimentación buena, con lo cual su Y han salud va a vi- ser mejor y yo voy a absorber mejor a nivel de nutrientes también. Para mí hay un componente muy importante a nivel energético. Ya podemos ir a otros Mm. niveles, ¿no? Que últimamente, como estoy muy abierto en esa parte, ya hacemos podcast de ese estilo que ya os compartiremos. Yo considero que para mí ahora en este momento es muy importante. Sí, Y bueno, nosotros, no, es eso que independientemente de que a nivel egoísta, si los animales que nos vamos a comer han gozado de salud, esa salud, buena salud, nos la vamos a llevar nosotros también. Es que sí que es cierto que nosotros decimos siempre lo mismo, queremos huevos de gallinas felices. No solo porque los niveles de colesterol van a estar, o sea, de cortisol van a estar más bajos, sino porque éticamente nos parece que es lo correcto. O sea, nosotros somos animales omnívoros, fundamentalmente carnívoros, pero eso no significa que tengamos que maltratar al animal que luego nos vamos a querer comer o que podamos estar a gusto sabiendo que ha ocurrido eso. Entonces, sí que es cierto que es más caro, pero nos parece que es somos más... una inversión en salud, Nosotros, en ética a nivel mental, para nosotros es muchísimo más sano eso. sí. Entonces es una filosofía que tenemos y que Y nos parece luego que es la correcta. quería también comentar que igual, ¿eh? No a todo el mundo le sentará igual de bien todos los tipos de carnes. A lo mejor hay gente con la carne roja se inflama más por el contenido de metionina. Otra gente a lo mejor le sienta mejor carnes más grasas, otras carnes más magras. Entonces, todo eso también siempre os animamos a irlo explorando, a ir viendo a nivel vuestro personal qué os va sentando mejor, qué os va sentando peor. Obviamente, si no tenemos quizá esa segregación de enzimas y esa capacidad digestiva, pues necesitaremos un apoyo externo a nivel de suplementos o simplemente aceptar que ese tipo de alimentación quizá no sea la más adecuada para nosotros. Yo por eso siempre digo, hay mucha gente ahora en redes sociales criminalizando a las legumbres. Dicen, no, las legumbres son malísimas, son proinflamatorias, tienen toda cantidad de antinutrientes, que sí, que no digo que esto no sea cierto, pero hay personas que les sientan muy bien las legumbres y a lo mejor la carne no les sienta tan bien. Pues oye, priorizad más legumbres que carne. Yo en mi caso es al revés. A mí las legumbres me inflaman, pero yo estoy hablando de mi experiencia y mi opinión a nivel personal. Entonces, yo, por ejemplo, priorizaré carne, pero no solo carne, no estamos hablando de carne, de proteína animal en general, pescados, sobre todo de los de tamaño más pequeño, pescados azules, más grasos. También priorizaré, por ejemplo, mariscos, priorizaré también otro tipo de carnes más magras, dependiendo de mis objetivos. Pero ya te digo, yo no voy a tener tanta cantidad de legumbres o una cantidad mínima porque a mí personalmente he notado que me inflaman más, pero no significa que a todo el mundo le vaya a sentar mal. Entonces eso os animo a explorar y a ir conociendo mejor a nivel digestivo y a nivel de vuestro cuerpo también. Pero sobre todo es este último punto para que reflexionéis también. Y hace poco puse una story que parece de broma, ¿no? Pero que es muy cierta si lo reflexionamos, el invertir la pirámide alimentaria, que era muy gracioso, ¿no? Pero claro, tiene ahí su enjundia, si lo pensamos, porque parece que han criminalizado, esto ya es interesante y también se pueden abrir muchos melones a nivel público o a nivel más privado, quien le apetezca hablar de esto. De alguna manera se están fomentando cierto tipo de alimentos, también a nivel ultraprocesados y demás, azúcares tanto visibles como ocultos, aceites vegetales proinflamatorios y demás, y en cambio están criminalizando otro tipo de alimentos, como hemos hablado, ¿no? De sal, carne roja, grasas saludables, aunque sean saturadas. También podemos plantearnos el por qué. ¿Quién le interesa esto? ¿Qué tipo de industrias? ¿Qué efecto tiene en nuestra salud? Y demás. Entonces, sobre todo, gente que se cree
que nos podíamos creer que estamos haciendo una dieta muy saludable, una dieta prácticamente perfecta, y luego estamos con ansiedad, que se nos cae el pelo, para algunos ya es irreversible, cansancio crónico, tenemos niebla mental. Ostras, y si en el fondo lo que estoy evitando es lo que a mí me va a dar más salud, y yo me he creído esto que me han contado, entonces por eso os animo a probarlo, ¿no? La grasa animal, si la elegimos bien, si es de calidad, la grasa es súper importante para estabilizar el sistema nervioso, nos ayuda a la saciedad, nos ayuda muchísimo a nivel hormonal, a nivel de absorción de ciertas vitaminas liposolubles, y luego igual, la carne roja de calidad también nos aporta mucho hierro, nos aporta zinc, B12, colágeno, son elementos fundamentales que muchas personas pueden tener un déficit. Entonces, si no lo compensamos de otra manera, pues es probable que tengamos ese déficit. Entonces, aquí si nos queremos meter un poquito más a nivel de qué intereses puede haber, a nivel de industria a nivel alimentaria, a nivel incluso de ciertas otras industrias que se retroalimenten o se alimenten unas de otras, pues oye, ¿qué pasa? Si comemos más porque eso le da más dinero a la industria alimentaria y luego encima lo que comemos no nos sirve para nuestra salud, cada vez estamos más enfermos, pues habrá otra industria que se beneficie a su vez de esto y demás. Ahí ya os lo dejo para que cada uno investigue y si queréis sacar vuestras propias conclusiones, si tenéis alguna pregunta me mandáis un privado y lo comentamos. Pero no es casualidad que justo lo que nos pueden decir o meter miedo de que evitemos puede que sea lo que más apoya nuestra salud, lo que más nos nutre y nos sostiene, ¿no? A largo plazo. Entonces, sobre todo, revisad vuestros consumos de proteínas saludables, poniendo el foco en las animales que son más biodisponibles, pero en el caso de que nos sienten muy bien, pues en todas las legumbres también, que nos van a dar mucha energía y muchas proteínas. Y sobre todo, preguntaros, ¿estamos evitando alimentos por miedo, algo que me han contado, algo que yo he visto, o por experiencia real con mi propio cuerpo? Porque esto también abre el melón que hemos comentado alguna vez aquí del colesterol, el colesterol visto como enemigo supremo. Claro, todos estos alimentos elevan el colesterol. Eso es súper peligroso. Entonces, desprogramad ese miedo, porque esto es algo que yo he vivido en mis propias carnes, nunca mejor dicho. El miedo enferma. El miedo es de los estados vibracionales más bajos que podemos tener y enferma. Tuve una época en la que yo tenía muchísimo miedo y, casualidad o no, causalidad, llamadlo como queráis, pero eso sí que lo he vivido, experimentado y Mónica también lo ha vivido a través de mí, fue la época en la que enfermé, me diagnosticaron varias enfermedades a nivel autoinmune y demás. Entonces, vamos a cambiar ese miedo por decir, venga, curiosidad, oportunidad de aprender, oportunidad de experimentar, y una vez hayamos experimentado por nosotros mismos, pues ya tomamos las mejores decisiones posibles poco a poco. Y nada, al final me pongo filosófico, ¿eh? Estoy en una etapa que no voy a poder hacer ningún directo, ningún podcast sin ponerme filosófico, pero en el fondo Bueno, sabéis que me encanta. Así que espero te que os queremos sirva. igual. Muchas gracias, Mónica, por poner un poco de tierra y de ciencia más tradicional. Y una frase para terminar de rematar el directo. Ujú. En realidad no estamos agotados o no estáis agotados porque lo hagáis mal, sino es simplemente que nos han enseñado un modelo de salud que puede que no esté hecho para nosotros, al menos en la época actual. Puede que antes tuviera sentido o en tiempos de hambruna porque había que comer cereales porque no había otra cosa, pero ahora mismo es el tiempo de replantearnos todas estas cosas. Entonces, sí que os voy a decir, a modo de cierre también, que estamos súper contentos e ilusionados porque ya dentro de nada, que parece mucho, pero bueno, estamos todavía con la cuarta edición, pero en septiembre vamos a lanzar ya la quinta edición del reto de 90 días y la verdad es que tenemos muchísima ilusión porque además suele ser bastante potente, mucha gente que vuelve de vacaciones de verano y que le apetece reconectar con esa salud o gente a lo mejor que se abandona un poquito, se ha exteriorizado. Entonces, os animamos desde aquí, si os apetece, si lo tenéis claro, si sabéis de qué va el reto de 90 días, si no, no os preocupéis que ya os hablaremos, haremos algún directo específico para resolver dudas, para hablar de cuáles son las condiciones, de cómo podéis entrar y demás. Pero si os apetece, mandadnos un mensaje o poned por aquí la palabra prioridad y así os contamos cómo podéis entrar antes que nadie, antes incluso de que abramos las plazas Ujú. de una forma más formal y oficial. Y como siempre decimos, a quien entre primero seguro que va a tener más. Y mira, ahí dice Manuela, Súper súper recomendable. recomendable. El otro día, por Ey, cierto, Manuela. Manuela, me hablaron de ti, que fuimos a este encuentro,
y me dijeron que te veían radiante, que bueno, que eras una inspiración para ellos. De hecho, estuve hablando con 2 personas que van a entrar en la edición de septiembre y me lo estuvieron contando, que para ellos cuando te vieron, hablaron contigo y vieron el cambio y la transformación, que al final todo el mérito es tuyo y es vuestro, de todos los alumnos, porque nosotros mostramos un camino, damos información. Si veis que aquí hablo, lo vais a flipar si entráis al reto, porque ahí hablo más todavía. No, dejo también que habléis vosotros, ¿eh? No, últimamente me cortan y no estoy todo el rato hablando. Pero lo que quiero deciros es que vais a encontrar información súper útil, os va a ayudar a romper todas estas creencias y sobre todo lo que se trata es que seáis libres, que tengáis la información y que tengáis la capacidad de decidir. Eso es lo principal. No buscamos generar dependencia. De hecho, yo cuando termino un reto, lo primero que digo a la gente es, oye, ¿que hay una comunidad? Sí. ¿Que queréis seguir con nosotros? Sí, pero que sea porque os apetece, porque os engancha, porque disfrutáis, porque queréis seguir aprendiendo, pero que no sea porque nos necesitáis de ninguna manera. O sea, no hacemos dietas, no hacemos menús, lo único que realmente creamos es una comunidad de gente independiente y libre, que por ellos mismos y por ellas mismas sepan tomar las mejores decisiones posibles desde la conciencia pura, plena, entendiendo realmente lo que comen, cómo les va a sentar, cómo se van a sentir, y luego desde ahí ya tomar las decisiones que quieran en función de sus objetivos. No es un programa de pérdida de peso, mucha gente me lo pregunta, pero es una Pero de se las pierde peso. consecuencias principales. ¿Por qué? Porque cuando tú reconectas con tu salud, cuando tú reconectas y cambias totalmente tu relación con la comida, una de las consecuencias principales, si tienes exceso de peso, es que vas a liberar ese peso. Pero es algo natural. ¿Por qué? Porque el cuerpo es súper eficiente. El cuerpo no quiere andar con una mochila de 15, 20, en mi caso 20, 25 kilos que yo andaba con esa mochila. Y en cuanto tú les des las señales, cuando tú le des la señal al cuerpo, las señales al cuerpo determinadas, el cuerpo va a empezar a liberar porque no le interesa cargar con eso. Entonces, siempre busca la máxima eficiencia. Entonces, bueno, os animo a que si os apetece, antes incluso que abramos las plazas de forma oficial, ponednos un mensaje, escribidnos prioridad, escribidnos un mensaje directo y os esperaremos con muchísima ilusión porque la verdad es que bueno, esto es lo que nos hace seguir adelante cuando vemos los testimonios, cuando vemos esas sonrisas, esa gente que se ha transformado durante los 3 meses Ese y, brillo. y bueno, es una maravilla y por eso hacemos lo que hacemos, ¿no? Así que espero que os haya Mm. servido mucho este directo. Nuestra intención es hacer todos los domingos un directo. Intentaré que sea más breve, lo prometo. Y si tenéis algún tema concreto que queráis que exploremos, decídnoslo. Que este, por ejemplo, nos lo dijisteis y me gustó muchísimo. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Para los que lo veáis también en diferido. Y un beso enorme. Que tengáis muy, muy buena semana. Hasta luego. Hasta luego.